Hoy, en Grandes Misterios de la Historia. La investigación de Roswell explora caminos desconocidos. Un diario encriptado podría contener respuestas sobre el objeto que cayó en Roswell en 1947. Le perteneció a un oficial de inteligencia del ejército que inspeccionó la escena y aseguró que era algo extraterrestre. No era algo de la Tierra, de eso estoy seguro. Pero el ejército dijo que era un globo meteorológico. Décadas después, ese oficial, Jesse Marcel, dijo que lo obligaron a mentir. Lo único que podía hacer era quedarme callado. Su familia espera que un ex investigador de la CIA devele la verdad, la cual podría estar dentro del misterioso diario. Lo que veo en todo este documento corresponde a su época. Fue autentificado por un experto en documentología forense, pero ¿qué esconden estos escritos? Soy Lawrence Fishburne. Mientras nuestro misterio continúa, un reconocido criptólogo examina el diario en busca de un código. ¿Hay algún mensaje que el escritor quería compartir al mundo? ¿Y podrá la tecnología moderna leer las palabras de una nota en una foto tomada luego del accidente de Roswell? Si el documento dice víctimas del choque, niega los argumentos escépticos sobre el caso Roswell. Y rastrear a la supuesta familia de testigos que dicen saber toda la verdad. Había personas pequeñas caminando, algunas muertas y otras vivas. ¿Qué se estrelló en Roswell, Nuevo México? Un evento que obsesionó al mundo. Es difícil determinar si esos son o no 3 números 7 o si en realidad es una letra M mayúscula. ¿Cuál es la fecha de la página? Agosto 31, 1947. Qué interesante. Seguro tu abuelo ya estaba en Roswell en ese momento. Debió haber estado en Roswell, sí. El ex investigador de la CIA, Ben Smith, ha vuelto a la oficina de Jennifer Nasso, una de las mejores expertas en caligrafía. También en el caso está el nieto de Jesse Marcel, quien cree que su abuelo estaba dividido entre su deber como oficial de inteligencia de guardar secretos y las ganas de contarle al mundo lo que en realidad vio. Creo que mi abuelo quería contar todo lo que sabía del caso. Me rehúso a creer que él quería que esta historia muriera con él. Por más de un mes, Nasso ha estado analizando el diario que Marcel mantuvo junto a sus más preciados documentos. Ella confirma que el diario fue escrito en la época del accidente Roswell. Es un gran misterio. ¿Por qué Jesse guardó este diario? ¿Qué podría decirnos sobre Roswell? ¿Por qué dice que fue un evento que marcó su vida? Entonces, ¿qué aprendiste de ese manuscrito? Pues hice una comparación de manuscritos del diario y los registros existentes que tenía de Jesse Marcel. Aquí tenemos la caligrafía de una P minúscula. Bien. Donde empieza hacia arriba, luego baja, forma un aro y termina de crear el ojal Entiendo. de la P. Aquí está el ejemplo que tenía de la caligrafía de Jesse Marcel. Mira la P de japonés. Sí. Y no tiene una subida tan alta, continuando con el aro y terminando la P. Considerando que se ve en todo este documento, es una diferencia importante que pude notar. Entonces, ¿este diario no fue escrito por el comandante Marcel? No según los ejemplos que tenía para comparar. Son noticias impactantes. Jesse Marcel no es el autor del diario. No hay pruebas que indiquen que es un fraude o una imitación. Que sea algo más que un documento. Importante para tu abuelo. Cierto. Que estuvo ahí en la época de Roswell. En esa época. Sí. Eso nos deja más preguntas que respuestas. Sí. Esto es intrigante. El papel y la tinta son de la época. Pero Jesse no es el autor del diario. Entonces, ¿por qué mantenerlo bajo llave por tantos años? Develar los secretos del diario tomará más investigación. Si no es la caligrafía de mi abuelo, ¿de quién es? ¿Quién lo escribió y qué significa? ¿Es un código que pueda descifrarse? Para saber más, Ben Smith se dirige al archivo fotográfico de una gran universidad.
espera encontrar evidencia que lo ayude a verificar la historia de Marcel sobre la naturaleza de aquello que se estrelló en Roswell. Estoy en la Universidad de Texas en Arlington, donde tienen el negativo original de la infame foto de Ramey. Esa foto de la conferencia de prensa del general Roger Ramey es todo un enigma. Su colega, el general Thomas DuBose, muestra un globo meteorológico, y Ramey dice a los reporteros que eso fue lo que se estrelló en Roswell. Pero fíjense bien. En su mano, Ramey sostiene una nota imposible de leer que podría confirmar la historia de Jesse Marcel de un platillo volador. Me reuniré con Kevin Randle para aprender sobre todos los análisis que le han hecho a esta foto y para averiguar qué más podemos hacer para descifrar el mensaje de ese memo. Kevin. ¡Ven! Es un placer conocerte. Un placer conocerte. Toma asiento. ¿Seguro? Kevin Randle ha escrito más de 80 libros y es un exagente de inteligencia y teniente coronel de la Guardia Nacional de Iowa. Entre los ufólogos, es considerado uno de los grandes expertos en el choque Roswell. El memo de Ramey es una parte interesante del incidente Roswell, porque en la foto ves los posibles restos con Jesse Marcel. Es importante porque sabemos de dónde proviene. Cierto. Podemos decir, esta foto se tomó el 8 de julio del 47 en la oficina del general Ramey. Sabemos la fecha, el fotógrafo y quiénes participaron en esto. El 8 de julio de 1947, Jesse Marcel volvió al aeródromo militar de Roswell con lo que creía eran los restos de un platillo volador que se había estrellado en un rancho a 75 millas al oeste. Luego de ver los extraños restos, el comandante de la base de la División 509, el coronel William Blanchard, envió un comunicado a la prensa. Los reportes de prensa salieron en periódicos de todo el país, obviamente. Fort Worth Star-Telegram decía, diríjase a la base para ver lo que ocurre. Hay un platillo volador. Los rumores de un platillo volador desataron el caos en el cuartel de la 8ª División, y al día siguiente el general Roger Ramey llamó a su famosa conferencia de prensa para aclarar las cosas. El general Ramey fue quien le dijo a un reportero que no era más que un globo de observación, aunque ambos sabíamos que no era eso. El único reportero en la habitación era J. Von Johnson, quien habla con el general y aunque Marcel está allí, no le hacía ninguna pregunta. O si le llegaba a hacer alguna, Ramey la contestaba. Me dijo que no dijera nada. Me dijo, yo me encargaré de todo. Y eso fue lo que hizo. Eso no era un globo meteorológico. ¿Qué era? Pues no lo sé. Los nietos de Jesse Marcel creen que él fue emboscado por la conferencia del general Ramey. Vi a mi abuelo sostener algo que no era lo que él había encontrado. Estaba seguro de que eso no era lo que él encontró. Debido a la controversia de lo que se estrelló en Roswell, esta foto ha sido examinada rigurosamente. Lo que debemos hacer es darle un vistazo a esto para que entiendas de qué estamos hablando y puedas ver qué se ha hecho. Sí, hagámoslo. Las personas han visto este documento por varias décadas, tratando de determinar qué dice el memo. El problema con el memo de Ramey es que el ángulo es malo. Está arrugado en su mano, por eso hay marcas. Intentamos interpretar el negativo tratando de leer algo que es casi imposible hacerlo. Precisamente junto al pulgar se lee Fort Worth, Texas. En Fort Worth, Texas, sí. Es crucial debido a la época de la fotografía. Si ves más abajo, hacia el final del memo, casi al final y a la derecha, ves que dice globos meteorológicos. Ah, sí, también. Mira eso. Lo dice allí, globos meteorológicos. Eso nos da una idea de lo que trata el documento. No es una lista de lavandería, tampoco de compras. Precisamente se trata de lo que pasó ahí en Roswell. Otro punto importante está abajo y a la derecha. Tenemos una palabra. Ahora, si determinamos qué palabra es, podríamos descubrir algo. Si es Ramey, entonces es un documento preparado por él y eso nos daría un poco más de información sobre el memo. Algunos creen que dice Temper. Curioso, pues Temple era un alias para John Edgar Hoover. Ningún caso se da por cerrado en el FBI
hasta que esté resuelto y se condene al culpable o se absuelva al inocente. No sería una sorpresa que la nota se refiriera a John Edgar Hoover, el director por 37 años del FBI. Ni una pista, por más insignificante que parezca, debe ser ignorada. Él pidió que se le diera acceso al FBI a la investigación de Roswell del ejército, pero negaron su petición. En una nota del 15 de julio de 1947, días después del choque, Hoover contempló la idea de crear una división del FBI para investigar ovnis. Yo lo consideraría, escribió Hoover, agregando que debemos tener acceso al disco recuperado. Pero lo más importante de todo está en esta oración. Podría decir, víctimas del choque. Víctimas nos da una nueva perspectiva, nos sugiere algo. Podría decir, avistamiento del choque, lo cual cambia todo. Si hay víctimas, podría ser una tripulación. La tripulación de una nave alienígena, porque no hay tripulación en un globo meteorológico. El reporte de prensa que salió el día antes no menciona nada de víctimas. Si este documento dice víctimas del choque, eso negaría muchos de los argumentos escépticos sobre el caso Roswell. Creo que la tecnología moderna puede ayudarnos a llegar a niveles de micras y así poder descifrar el significado completo del memo. Eso sería estupendo porque lo que más nos interesa es saber lo que dice. El archivo fotográfico de la Universidad de Texas en Arlington tiene más de 4 millones de negativos, la mayoría almacenados a 3 grados centígrados para prevenir que se deterioren. ¿Y por qué el negativo de la foto de Raimi debe guardarse en un ambiente frío? Porque se trata de un periodo de tiempo vulnerable entre 1930 y 1950 aproximadamente. Esos negativos de acetato se deterioran en temperaturas normales. Bien. Muy bien. Aquí está. Bien. Está identificado como general de brigada Roger Raimi y coronel Thomas J. Dubose mirando el artefacto de medición del viento. Medición de viento, sí, ajá. Sí. También hay fotos de globos meteorológicos incluidos en esta serie de negativos. Claro. Porque eso es lo que dijeron que era. Fascinante. Sí. Vaya. Entonces el memo mide... ¿cuánto? ¿El cuarto de una pulgada? Más o menos, y está doblado, por lo que no se ve completo. Sí, me gustaría traer unos análisis y una tecnología moderna llamada Gigamacro. Usando Seguro. un microscopio podemos ver los subniveles del negativo. Es el microscopio más poderoso jamás usado para examinar la nota. Y si Ben Smith reconoce la palabra víctimas, podría develar una de las mayores coartadas de la historia. Ben Smith obtuvo el permiso de la Universidad de Arlington para acceder a su archivo fotográfico y analizar el negativo de una imagen de 70 años. Fue tomada en la conferencia de prensa del ejército donde Jesse Marcel dijo que fue forzado a decir que fue un globo meteorológico y no un platillo volador lo que se estrelló en Roswell. El general Raimi fue quien le dijo a un reportero que no era más que un globo meteorológico, aunque ambos sabíamos que no era eso. ¿Cómo estás? Bien. Smith viajó hasta aquí con Jim Cooper, un operador experto del Gigamacro, un microscopio que usarán para tratar de leer la borrosa nota en la mano del general Roger Raimi. La foto de Raimi es una pieza histórica que no encontrarás en otro lado. Me emociona poder verla con mis propios ojos. No puedo tocarla, pero podré usar la mejor tecnología para verla a un nivel molecular y ver si podemos descifrar el mensaje oculto en este memo. Mi meta es leer el memo en las manos del general Raimi. Esto causará mucha controversia, pero si descubrimos lo que dice, puede que resolvamos el misterio de Roswell. Lo que vamos a hacer es irnos hasta los granos de la emulsión. Subiremos hasta 80,000 puntos por pulgada con el sistema que tenemos. Nos tomará varios apilamientos de enfoque para que podamos ver todos los detalles existentes. Luego vamos a juntarlos todos
Y luego vamos a hacerlo en toda el área del memo para ver qué encontramos. Y nadie le ha hecho eso a esta foto aún, ¿no? No. Creo que el último escaneo hecho en el 2015 fue de 1000 puntos por pulgada. Y el escaneo que haremos hoy será entre los 60.000 y 80.000. Vaya, así que podemos leer el memo. Eso es lo que esperamos y me emociona poder examinarlo y ver qué encontramos. Sí, será grandioso. Para intentar leer la nota, Gene Cooper se enfocará en cientos de microimágenes y luego se dedicará a la ardua tarea de juntarlas como un mosaico. Mientras Cooper trabaja, Ben Smith viaja de vuelta a Roswell para seguir una intrigante pista. ¿Hay algún otro dato que pueda ayudarme en mi investigación? Para descubrir la verdad. Los residentes locales de Roswell se han negado a darle a Smith nombres de personas que dicen saber más detalles de los que Jesse Marcel reveló públicamente. ¿Por qué no quieren compartir conmigo su nombre? Por privacidad. Tratamos de proteger a aquellos que fueron más afectados. Cuando el gobierno dice que no hable sobre algo, no hay más opción que obedecer. Smith localizó a Barbara Duggar, nieta del comisario George Wilcox, el primer hombre en alertar al ejército que habían encontrado escombros extraños en el campo. El comisario Wilcox es el cuarto testigo y fuente principal de conocimiento de los restos que encontraron en ese campo. Wilcox logró ver los restos en persona cuando el granjero Mac Brazel le llevó algunos a su oficina. Smith quiere saber si Wilcox le comentó algo a su familia. Si está de acuerdo, me gustaría saber más sobre su conexión con el comisario George Wilcox. Pues yo soy la nieta de Inez Wilcox y George Wilcox, mi abuelo. Mi abuelo George Wilcox era un hombre dulce y amoroso. Trataba siempre de ayudar a todo el que necesitara ayuda. Roswell no era una ciudad próspera en aquel entonces. ¿Y cuándo supo su conexión con los eventos de julio de 1947? En 1969 estaba en casa de mi abuela Inez Wilcox y fue el mismo día que el hombre llegó a la luna. Y ese día mi abuela me contó del incidente Roswell. ¿Y qué le dijo? Mi abuela se levantó de su silla y cerró la puerta. Cerró con llave, bajó las persianas y... Yo la miré porque se estaba comportando extraño. Ella era muy positiva, muy hermosa y maravillosa, y ella dijo, tengo algo que debo decirte, y debes prometerme que no le contarás nunca esta historia a alguien. Si lo haces, estaremos muertos. Y ella nos contó la historia a mi hermana Phyllis y a mí. Según Barbara Duggar, cuando su abuelo llegó al sitio del choque, ya estaba rodeado por el ejército y no estaban felices de verlo. Mi abuelo salió a ver qué había pasado. Cuando llegó, él vio la nave, el platillo volador se había estrellado en Roswell. Habían aliens y ellos hablaban de los aliens y de la ropa que traían puesta. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo estaban vestidos? Unos trajes de seda y tenían ojos grandes. Ella dijo que había personas pequeñas caminando. Algunas estaban muertas y otras vivas. Y yo solo me recliné en mi silla y pensé... Barbara Duggar creyó que más que los restos de la nave, el ejército quería ocultar la llegada de los alienígenas a la Tierra. Luego el ejército le dijo que fuera de vuelta a su oficina porque iban a hacer muchas entrevistas. Rodearon toda la corte, entraron, acorralaron a George Wilcox frente a mi abuela. Y ella dijo que un coronel pelirrojo entró a la oficina y le dijo al abuelo claramente de manera directa que si contaba algo del accidente Roswell, entonces matarían a toda su familia y sus nietos también. Es decir, lo amenazaron y él le dijo, abuela, ¿de verdad
¿Crees que el ejército vendrá y nos matará a todos? Ella dijo, sí, lo harán. Parece que fue algo que afectó mucho a tu abuela. Sí, ella sabía que no era un juego. Mis abuelos Inés Wilcox y George Wilcox fueron acosados y también fueron amenazados. Y sus vidas cambiaron. Mi abuelo enloqueció y mi abuela tuvo que sufrir toda clase de consecuencias por eso. ¿Crees que hay una conexión entre la enfermedad de tu abuelo y los eventos de Roswell? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Mi abuelo era una persona normal, de lo contrario no habría sido el comisario de Roswell. Cierto, era muy respetado por lo que escuché. Luego de eso, él no fue normal nunca más. Y eso no le gusta a alguien del gobierno. Bueno, eso es muy malo. Es real. El incidente Roswell es real. Es una gran historia. Y yo Gracias, Ben. La tomaré en cuenta en mi investigación y espero poder llegar a la verdad. Todos en Estados Unidos y en el mundo deben saber que el incidente Roswell es real y el gobierno no puede negarlo. No es un globo meteorológico, no lo es, era real. Entonces estamos en camino a la segunda ubicación de los escombros. Lo que llamamos el punto de impacto. El punto de impacto. Sí. Luego de su reunión con la nieta de un testigo clave. Cuando él llegó, vio la nave espacial. Ben Smith quiere evidencia física del choque en Roswell, por lo que llama al investigador de ovnis y escritor Don Schmidt, quien dice haber entrevistado a 600 testigos de ese evento. ¿Quiénes son los testigos principales que señalaron este lugar? Al principio, solo los familiares del comisario Wilcox dijeron que vino desde el norte de la ciudad. Fue Schmidt quien llevó a Ben Smith a esta área al oeste de Roswell, donde el oficial Jesse Marcel recogió las piezas de lo que vio. Aquí es donde todo empezó en 1947. Pero hoy están en camino a una locación diferente, llamada el Punto de Impacto, al norte de Roswell. Está a 64 kilómetros al norte. Eso es lo que nos dijeron por años. Schmidt cree que la nave espacial tocó tierra en el campo de escombros, donde se cayeron unas piezas, pero que finalmente se detuvo a 40 kilómetros del punto de impacto, donde finalmente se detuvo. Tuvieron un punto de impacto aún más grande y más significativo al norte de la ciudad. Y es aquí donde hay muchos más escombros y piezas del choque. También había restos, había cuerpos. El tercer miembro del equipo es Frank Kimbler, un geólogo veterano del Instituto Militar de Nuevo México. He querido hablar sobre este punto de impacto final desde hace algunos años. Kimbler ha estudiado cada centímetro de este campo buscando piezas del choque, pero esta es su primera visita al supuesto punto de impacto. Me gusta mucho la ciencia ficción, pero también la ciencia. Viví aquí en Roswell por 6 meses antes de visitar el Museo de OVNIs. Luego fui al museo y dije, ¿saben qué? No hay evidencia física, y esa es la esencia detrás de todo. Si Kimbler puede encontrar rastros de la nave que se estrelló aquí, significaría que Jesse Marcel tenía razón sobre los restos en el campo. Me emociona este lugar porque se siente fresco. Es una propiedad privada, no está abierta a todo público, no está en los mapas turísticos. Y siempre ha estado protegida. El campo de escombros era lo único confirmado. En eso se basaron los reportes de prensa. Mac Brazel, los extraños restos, las características inusuales, las cualidades del choque. Tienen el campo de escombros y están esparcidos. Claramente ellos saben que no es algo de origen terrestre. No saben de dónde viene, pero están buscando algo más. Y fue en una exploración que encontraron los demás escombros. Mientras el granjero testigo Mac Brazel lleva al oficial Jesse Marcel y al capitán Sheridan Cavitt al campo de escombros,
e investigan cada centímetro de la locación, del lugar. El ejército es llamado a la otra locación a tan solo 64 kilómetros al norte, la cual catalogarían como el punto de impacto, con los restos de la nave y los cuerpos recuperados. Don, ¿conoces la historia sobre cómo los McKnight fueron al rancho de los Ball antes de que llegara el ejército? Sí. Y les dijeron, oigan, ¿quieren venir a ver a las pequeñas personas? Cierto. Así lo llamaron entonces, las pequeñas personas. Pequeñas personas, Pequeñas sí. personas, pequeños hombres. Según los testigos directos, varios miembros de la tripulación alienígena estaban heridos o muertos. ¿Esto fue antes o después del reporte de prensa? Antes. Claro. Porque si el choque ocurrió el 2 de julio al atardecer, eso le daría unos 4 o 5 días al ejército para que puedan cercar completamente el área, entrar y recuperar los restos. La historia de un hombre llamado Frank Kaufman no se ha confirmado. Él dice ser un ciudadano asignado a la unidad militar encargada de recuperar los cuerpos alienígenas de la nave en el punto de impacto. Kaufman dio esa entrevista en 1995. Había movimientos erráticos en la pantalla del radar. Y de repente una especie de flash. Y solo desapareció. Y entonces algo cayó. Luego de ver una nave no identificada, fueron a la locación donde desapareció del radar. Llegamos al lugar indicado y ahí descubrimos que no era un avión, no era un misil, era una especie de nave muy extraña y estaba abierta como a la mitad. Los testigos veían no solo una nave en forma de huevo del tamaño de un automóvil, sino también varios cuerpos. Un cuerpo estaba retorcido contra la pared. El otro estaba casi afuera de la nave y cuando nos acercamos vimos otros 3 cuerpos dentro de la nave. Según la historia de Kaufman, pusieron la nave y los cuerpos en camiones que llevaron a la misma base donde Jesse Marcel llevó lo que encontró. Si hubiera restos de una nave y cuerpos, ¿dónde estarían localizados? Si un platillo volador con aliens fue recuperado en Roswell, Ben Smith espera que aún haya evidencia en el sitio donde el objeto pudo haber estado. La búsqueda del Santo Grial, como lo llamamos, continúa. Sí. El campo de escombros es donde Jesse Marcel encontró piezas del choque, pero según Don Schmidt, no es donde el objeto finalmente se detuvo. Él cree que impactó en el campo de escombros y saltó como una roca hasta llegar a lo que llama el lugar del impacto final. Es el único molino de madera en este rancho, 64 kilómetros al norte de Roswell. Schmidt dice que los testigos recuerdan ciertos detalles, como el molino y el tanque de agua. Parte del molino. Es parte ¡Santo del molino Dios! original. Ahí está. Vaya, es decir que es casi como una reliquia histórica. Sí, es una reliquia. Sí. Digo, lo ves por la condición de la madera. Sí. Y eso era un elemento crucial en la descripción de los testigos. Sí. Que era un molino de madera. ¿Qué tan alto pudo haber sido ese molino, Don? 4,5 metros. Oh, bien. Este era un lugar ideal porque con la altura de la estructura y las condiciones del viento que hay en este campo, no era difícil mantener el molino girando. ¿Ves el hoyo vacío donde solía estar el tanque de agua de metal en 1947? Y puedes ver por su circunferencia que era de 2,5 metros, que es como lo vimos cuando llegamos. Veo alrededor y veo la Sierra del Capitán, las montañas que veíamos desde el campo de escombros que Matt Brazel identificó. Entonces estamos a 40 metros de allá y casi en paralelo a la sierra, frente a Roswell. Sí. Bien. Si tenemos el molino justo aquí, vamos a caminar tal vez unos 100 pasos en dirección al campo de Brazel y dejaré que comiences con tu estudio.
¿Eso funcionará? Muy bien, suena bien. Sí. No puedo esperar para sacar el detector de metales y ver qué encuentro aquí. Sería increíble. Sí. Para Kimbler es tierra virgen. No la ha explorado antes. Es una oportunidad para encontrar evidencia. Bueno, no lo sé, es un cable viejo. Sí, eso es lo malo de esto. Creo que estamos muy cerca del molino y vamos a encontrar mucha basura en los territorios vecinos. Si tienes la evidencia, si tienes el pedazo de un ovni en tu mano y puedes probar que es de origen extraterrestre, harás historia. Eso sería como el descubrimiento del Santo Grial. Oh, miren esto. Estaba justo en la superficie. ¿Sabes qué es? Es un casquillo de bala y parece ser de un alto calibre, así es. Hoy, Kimbler busca restos metálicos. Según los testigos, cuando el ejército llegó al lugar, trataron de limpiar cualquier evidencia del choque. ¿Has encontrado algo? Sí, debemos cavar para sacarlo. Pero están ahí. Justo ahí. Aquí está la X. ¿Más profundo de lo que creí? Oh, aquí vamos. ¿Lo encontraste? ¿Qué es eso? Es algo filoso. Parece estar corroído. No sé lo que es. Es pesado. Es un poco verde. Quizás es algo de cobre. ¿Es cobre? Y lleva tiempo enterrado. Guardémoslo. Marca el lugar. Y ahora sacamos la locación exacta. Podemos ponerlo en Google Earth. Ajá. Sabremos dónde estamos y dónde encontramos la pieza. Si este lugar no existiera, si los testigos no lo hubieran descrito con cuerpos y una nave, quizá no existiría la conspiración Roswell al día de hoy. Aún no sé qué pensar de ella, pero hay detalles que indican que podría haber algo más grande aquí. Ben Smith estudiará esa pieza de metal para ver si es un casquillo de bala de los años 40 o si es algún tipo de material desconocido para la raza humana. Mientras tanto, hubo un progreso con otra prueba importante. En la Universidad de Texas, Jim Cooper ha estado examinando de cerca el negativo de la famosa foto usando el microscopio Gigamacro para enfocar la nota en la mano del general Roger Ramey. Caballeros. Hola. Hola. ¿Qué tal todo? Bien. ¿Cómo va el análisis? Hemos estado ocupados. La meta de Jim Cooper es crear una imagen de alta resolución. Los lentes del Gigamacro son poderosos. Capturan los granos de un negativo a 80,000 puntos por pulgada. Logramos tomar entre 3,000 y 4,000 imágenes en total. Vaya. Es una combinación de apilamiento de enfoque y técnicas de mosaico para juntarlo todo. Nadie ha intentado esto antes. Habremos creado la mejor versión hasta la fecha de esta icónica foto. La pregunta es, ¿podremos leerlo? ¿Y podremos confirmar las historias de los testigos? Bueno, en este caso estamos viendo el tope de la base de acetato del negativo. Y ahí puedes ver varios rasguños y otros artefactos, y este que está junto a este punto clave, una letra. ¿Ese punto ahí? Ese punto de ahí. Puedes verlo ahí, lo verías en un escáner regular, pero cuando lo enfocas en el negativo, desaparece. Oh, perfecto. Y esto no es una clonación o copia y pega de material original en formato digital. Todo es óptico. Como ves, podemos agrandarlo para ver más de cerca las letras individuales y frases. El memo es una de las partes más controversiales del caso Roswell. Muchos ufólogos creen que hace referencia a las víctimas. La pregunta es, ¿puede el Gigamacro descifrar la palabra? Es decir, de cerca, parece como si la palabra víctimas empezara con P. ¿Eso es lo que tú ves también? Sí, yo cuando pude detallarlo pensé que la palabra era pendiente. La extraordinaria versión de alta resolución producida con el Gigamacro muestra la foto en su versión más clara hasta la fecha. ¿Y qué hay de, la firma? ¿Podemos verla? Aquí está la firma.
R-A-M-E-Y. La Y está muy separada Sí. de la palabra. ¿Podría ser entonces un doblez en el papel o tal vez una ilusión óptica? No lo sé, ¿cómo? Sí, podría ser una ilusión óptica por el ángulo en que sostuvieron la cámara al tomar la foto y la iluminación que Bien, puede ocultar bien. cosas. ¿Tenemos algunos modelos de tipografías o fuentes de esa época? Sí, si buscamos, hubo una fuente que coincidió y de hecho es muy similar. De hecho, es fascinante porque yo, por alguna razón, esperaba que las letras fueran de diferentes tamaños, como las de las fuentes modernas. Veamos la foto de Raimi otra vez. Sí, el tamaño uniforme de las letras abre muchas posibilidades, de hecho. Nos acercamos a la claridad, ya empezamos a sentirlo, pero aún es confuso, nos aferramos a las respuestas que queremos. ¿Esto es lo máximo que puedes amplificar la foto sin perder todo? Estás viendo los granos de la capa de emulsión del aluros de plata y no hay nada que ver más allá. Me decepcionó un poco que no hubo mucha claridad en la imagen, pero con esos detalles nuevos creo que hay suficiente para seguir adelante e identificar todas las letras del memo. Están más cerca que cualquier persona en leer las palabras de la infame nota de Raimi. Pero si dice víctimas del choque, Ben Smith tendrá que encontrar la forma de probarlo. Ben Smith cree que Jesse Marcel sabía mucho más de lo que dijo al público. Conocía todos los materiales usados en la aeronáutica y ese no era uno. Como oficial de inteligencia, Marcel sabía que su deber era guardar secretos clasificados de por vida. Es curioso, Jesse dijo que los restos que encontró eran extraterrestres, pero si pensó que era una nave alienígena, ¿qué hay de la tripulación? ¿Acaso el diario que Marcel llevaba contiene fragmentos de la historia, incluyendo detalles de la coartada? Lo que Smith sabe es que Marcel no lo escribió y hay una serie de frases desconectadas que podrían ser un código. Cuando seas infeliz, recuerda, Jonás, todo salió bien. Si este diario se relaciona con los eventos de Roswell y escribes para guardar tus pensamientos, es una frase interesante para empezar un código. ¿Qué tal les fue afuera? Ha sido interesante. Para discutir el curso de la investigación del diario, Ben Smith se reúne con Joe Papalardo, experto en aviación y escritor de Spaceport Earth, The Reinvention of Spaceflight. Papalardo conoce bien la historia de Roswell. Yo fui con un ex autenticador del servicio secreto. Ella aprendió rastreando amenazas de personas locas y nefarias. Para vincular la carta a quien la escribió como una escena del crimen o... Sí, básicamente. Y lo aceptaron en la corte. Ella es una experta. Sí. La primera pregunta que le hicimos fue, ¿este documento es auténtico? El papel data de antes de los años 50. Bien. Ella se fijó en la tinta, lo que indica que se escribió antes de los bolígrafos y por ende previo a los años 50. Otra característica que ella notó fue esta marca de agua, la cual pertenece a una fábrica de papel de Juniata, Pensilvania, Juniata County, la cual está junto a Harrisburg, donde Jesse fue a la escuela de inteligencia. Ahora, no sé aún si solo es una coincidencia, pero es emocionante que al menos el diario en sí, y la tinta, y el papel, sean legítimos. No importa lo que esto diga, este diario podría contar todo o nada. Pero este punto nos dijo algo importante, que la familia Marcel ha sido honesta. Si la tinta y el papel no coincidieran cronológicamente, se pondría en duda toda su historia. Pero por ahora podemos decir que este diario es la base sobre la que se alza el resto de la investigación. Sí. Ahora, en la muestra, la letra de Marcel se ve bastante pequeña, pero ella parecía estar muy segura de que la letra de este diario no era la de Jesse Marcel. Eso es intrigante. Si no lo escribió, ¿por qué lo conservó? Jesse
Ahora, en la muestra, la letra de Marcel se ve bastante pequeña, pero ella parecía estar muy segura de que la letra de este diario no era la de Jesse Marcel. Eso es intrigante. Si no lo escribió, ¿por qué lo conservó? Jesse Marcel permaneció callado por más de 30 años, trabajando como reparador de televisores en su ciudad natal, Houma, Luisiana. Nos fuimos de Roswell a las 3:30 o 4 de la tarde. Fue algo muy difícil. De hecho, sin la ayuda de indicaciones, no la habríamos encontrado. En 1980, él volvió a Roswell y dio esa gran entrevista de televisión donde aseguró ante el mundo que había sido forzado a mentir sobre lo que encontró en el campo de escombros. No había visto nada como eso antes y les aseguro que aún no sé qué era. Luego de la revelación de Marcel, muchos oficiales retirados del Grupo 509 hablaron para apoyar su historia sobre la coartada y además agregaron que el ejército había recuperado la nave y los cuerpos alienígenas. Parte de ese testimonio fue grabado por un ufólogo en 1991 para el documental Recollections of Roswell. Descubrimos que el sargento de la guardia salió con varios pilotos y que rodearon el sitio. Robert Shirky fue oficial asistente de operaciones del grupo de bombarderos 509. Luego limpiaron el área y recogieron todo lo que pudieron. Guardaron los cuerpos en el hangar 84. El hangar 84 ha sido mencionado en las historias de varios testigos, quienes aseguran que ahí se esconden los secretos del choque extraterrestre. Recibí una llamada urgente del oficial de la morgue de la base aérea del ejército. Glenn Dennis fue sepulturero en la casa funeraria Ballard, la cual prestaba sus servicios a la base del ejército en Roswell. Él me preguntaba cuál era el ataúd más pequeño que podía conseguirles que pudiera cerrar herméticamente. Dennis asumió que unos niños habían sido víctimas de un accidente, por lo que envió 3 ataúdes pequeños a la base. Tenía esta amiga, una teniente enfermera que conocía. Ella dijo, ¿cómo entraste aquí? ¿Qué haces aquí? Y me dijo, te meterás en muchos problemas. Ella dijo, por favor, vete lo más rápido que puedas. Cuando me volteé, había otro oficial que dijo, oye, espera un minuto. Y yo le dije, parece que hubo un choque. ¿Dónde fue el choque? Y él dijo, vete ahora mismo de aquí. Tú no viste nada y no hablaste con nadie. Como Marcel, Walter Haut, también del Grupo 509, fue obligado a guardar silencio. Esto es censura. Claro y simple. Y no me gusta. Por años, Walter Haut, oficial de información pública del Grupo 509, confesó que hizo lo que le ordenaron que hiciera en ese reporte de prensa. Pero luego Haut dijo a los ufólogos que lo que dijo Marcel era verdad y que solo era una parte de la historia, que él había visto los cuerpos de los aliens en persona en el hangar 84. Dígame, ¿qué cree usted que se estrelló en ese rancho hace 42 años? ¿Algún tipo de nave del espacio exterior? ¿De dónde? Pues no lo sé. Antes de morir, un piloto llamado Oliver Pappy Henderson, quien estuvo en la base aérea del ejército en Roswell en julio del 47, confesó algo a su esposa e hija. Él dijo, quiero que lean este artículo porque la historia es cierta. Y no solo sé que es verdad, yo fui el piloto que llevó todos los escombros del ovni a Dayton, Ohio. Según su testimonio, Henderson les dijo que fue él quien llevó los pequeños ataúdes de Roswell a Wright-Patterson y que incluso vio los cuerpos alienígenas. Lo que recuerdo que me dijo es que eran pequeñas personas, mucho más bajos que nosotros, pálidos, con grandes ojos, rasgados, cabezas grandes y de apariencia humana. Tenían apariencia humana, pero no eran humanos. ¿Podrán estas historias formar parte del diario que le perteneció a Jesse Marcel?
No hay forma de saberlo hasta que lo descifren. Una posibilidad que estoy considerando es, ¿y si se lo dieron para mantenerlo a salvo? Espero poder obtener más muestras de escritura de personas del grupo 509 para ver si el diario se lo dio a alguien de este mismo grupo de bombarderos. Fue escrito por la misma persona y para mí esto trae otra pregunta. ¿Por qué se nota un cambio? Podría ser causa del estrés, pero ¿podría el estrés estar vinculado a este tipo de alerta? No sé si recuerdan cómo los veteranos de Vietnam parpadeaban a la cámara en código Morse para enviar mensajes. El orden de estas frases no tiene sentido, no se sabe si es importante solo para el autor. Tal vez no tienen significado alguno, y su propósito era solamente mnemotécnico para relacionar una frase con un recuerdo o un detalle. Piensen en el motivo. ¿Quién le daría eso a él? Es entendible si son un grupo cercano y están en medio de la nada y trabajan en el ala aérea con armas nucleares peligrosas. Sabían que podían confiarse sus secretos. Puede que lo escogiera porque era el chivo expiatorio del accidente y si vas a darle tu diario encriptado o lo que tuvieras a alguien del caso Roswell, entonces Marcel parecía ser la mejor opción. Cierto. Para investigar a fondo el diario de Marcel, el exinvestigador de la CIA, Ben Smith, se reúne con uno de los mejores decodificadores del país, Craig Bauer, profesor de matemáticas en la Universidad de York. Craig. Oh, hola. Tú debes ser Ben. Eso es correcto. Qué bueno verte. Igualmente. Oye, traje el documento que te comenté por teléfono. No recuerdo mucho lo que te dije, pero tengo un diario conmigo que perteneció a un oficial llamado Jesse Marcel Sr. Fue un oficial de inteligencia en el ejército y estuvo involucrado con el incidente Roswell en 1947, el supuesto ovni que chocó en el desierto de Nuevo México. La familia, luego de su muerte, encontró este diario escondido en sus papeles militares, pero él no lo escribió. Y yo he revisado un poco las páginas. Hay muchas frases, muchos pensamientos. No se dirige a alguien, no hay ningún nombre que pueda identificar. ¿No parece ser autobiográfico? No, por lo que pude observar. Bien. Con mi experiencia en inteligencia, me pregunto si podría estar codificado. Si el dueño del diario escribió información que quería preservar sin revelarla. Pero necesito ayuda, no lo comprendo. ¿Sabes? Te dejaré que lo revises. Bien. Hay muchas formas de esconder un mensaje en un diario. Soy matemático enfocado en la criptología, haciendo y rompiendo códigos y claves. Las claves son lo máximo, la forma más sexy de la escritura. Si estás leyendo el diario de alguien, vas pasando página por página y de repente encuentras algo en clave y eso es lo mejor del diario, ¿no creen? Esto es lo que quieres descifrar. No usamos claves para la lista de la lavandería o la compra, ¿cierto? Usamos claves para proteger cosas que son muy importantes o sensibles, que son las que queremos leer cuando tratamos de descifrar la historia. Sí, el texto es algo extraño. Tenemos mayúsculas en medio de una palabra. Esto es un detalle obviamente único. Es decir, ¿tiene una versión en digital que podamos revisar? La tengo, sí. Déjame ver esa copia digital. Me encanta tener un proyecto para mí solo cuando soy la primera persona en tratar de descifrarlo. Y me emociona porque estoy viendo este diario y soy el primero con los conocimientos para descifrar lo que podría estar escondiendo. Tenemos 122 páginas de letra cursiva y en la página 123, luego de Roswell, el 31 de agosto del 47, cambia a este estilo de letra de imprenta. El ejército ha tenido los restos por 6 semanas. ¿Qué descubrieron en ese tiempo? Y hombres como Jesse Marcel tuvieron que guardarse todo lo que sabían. Ese cambio, a mí, me parece el inicio de algo muy interesante. Sí, veo muchas cosas para examinar aquí. Parece que esto iba a ser una M, pero se ve como un 777. Sí, el experto en documentos señaló que él solía escribir así las M, pero aquí hay más separación. Es decir, si hay una M, hay unas líneas a su lado. ¿Es por el número de letras? Craig Bauer también cree que las M mayúsculas podrían ser parte de un código oculto en el diario.
La escritura del diario es intrigante. Es una escritura que podría contener un mensaje secreto y data luego de lo ocurrido en Roswell en el verano de 1947, lo cual es muy interesante. Seguro sabes del 666. Sí, lo conozco. Es el diablo, el número, ¿no? de la el bestia. número de la bestia. Pero también en algunas creencias el 777 es un número especial. Es el ser perfecto. Algunos lo relacionan con Jesús. Interesante. Tal vez es solo una M, pero algo es algo. Aquí dice que el 777 es un número de abundancia. Y si los ángeles te envían este mensaje, significa que la abundancia que has esperado está esperando ser desbloqueada. Hay algo interesante en esta primera línea. Tenemos when, con una N minúscula. Pero la palabra down termina con N mayúscula. Y luego in termina en N minúscula. Bien. ¿Por qué pondría mayúscula en la última letra de una palabra? Eso es extraño y podría indicar que hay algo oculto aquí. Un minuto, me estás diciendo que el 777 son los ángeles proveyendo abundancia y justo en el siguiente párrafo tenemos un cambio. Algo podría estar codificado aquí. Esto es muy loco de creer. Bueno, déjame adelantarme un par de páginas más y ver qué tenemos ahí. Ben Smith está seguro de que el diario de Jesse Marcel está en las mejores manos. Bien, aquí tenemos una página más adelante. El decodificador de Craig Bauer comienza a ver un patrón en la letra, una clara señal de que puede haber un código oculto. Aquí de nuevo puedes ver formas diferentes. En la segunda línea, in no tiene el punto de la I. Y más abajo hay una palabra que sí tiene el punto. Digo, a veces olvidas ponerle el punto a una I, pero ver dos versiones de varias letras significa mucho más que simple descuido. Puede que haya una lógica de esta locura. Sí. No es solo un pequeño pasaje, continúa por varias páginas, por lo que podría haber alguna clase de información que se encuentra encriptada. Esto resalta para mí. De nuevo, tenemos el caso de una palabra que termina en mayúscula short, con T mayúscula, es decir, él usa TS minúsculas en todos lados. No es como si todo estuviera en mayúscula, como si alguien te gritara en un email. Ah, cierto. Entonces, aunque las palabras en sí son inocuas, las letras en mayúscula podrían indicar que hay un código aquí. Sí, hay muchas maneras de hacer una codificación porque no parece natural. Esa es una señal de que intentas ocultar algo, porque la escritura no parece natural o la letra es inusual. Es como cualquier cosa que parezca sospechosa o anormal en la escritura puede indicar que el autor trataba de hacer algo más al escribir y que puede requerir un examen más cuidadoso. Sí. Luego de pasar una hora revisando el diario, Bauer ve señales de que podría haber un código oculto en el texto. A sus entrenados ojos, tener dos versiones de una letra sugiere que hay un cifrado bilateral, donde la versión alterada representa otra letra en lo que sería un alfabeto B. Ya identificamos dos versiones de la I, dos de la T y dos de la N. Queremos seguir con eso y hacer un pequeño catálogo de lo que hay en estas páginas. Una vez que separes las letras, ¿qué sigue? Bueno, veremos diferentes esquemas. Tenemos una G así y una G así. Correcto. En algunos casos era minúscula contra mayúscula. ¿Cuál es del alfabeto A y cuál es del alfabeto B? No está claro. Cierto. Tenemos muchas posibilidades de chequear. Con algunas letras, tenemos dos posibilidades, la forma que es A y la forma que es B. Dos opciones para cada letra. Bueno, 26 letras. Tenemos todas esas posibilidades disponibles. Esas son bastantes letras. Son 67.108.864. Más de 67 millones de posibilidades en este diario. Vaya. Afortunadamente no estamos revisándolo en 1947. Con el poder de las computadoras de ahora, podemos probarlas todas y ver cuál de ellas se parece más al inglés. Sí. ¿Tienes un programa que pueda hacer eso? No, es un trabajo personalizado. ¿Oh, en serio? Pero emocionante. Esperaba que fuera difícil, pero no que tomaría un código personalizado.
Eso es impresionante. Significa que viene con los mejores. Será divertido. Sí. Estaremos en contacto. Genial. Gracias, chicos. Que tengas buen viaje. Si Craig Bauer puede descifrarlo, el diario sería el eslabón perdido, la llave para descubrir lo que pasó en Roswell. Desde que rompió su silencio, millones de estadounidenses creen que Jesse Marcel decía la verdad. Su historia causó revuelo en los 70, cuando la angustia por la guerra de Vietnam y los escándalos como Watergate hicieron que varios desconfiaran del gobierno. Después de Marcel, otros miembros del Grupo 509 hablaron de lo sucedido en Roswell. ¿Qué creen que fue? ¿Algún tipo de nave del espacio exterior? ¿De dónde? Pues no lo sé. Para 1990, una encuesta de Gallup calculó que casi 70 millones de estadounidenses creían que aliens habían visitado la Tierra. Pero el gobierno se mantuvo callado sobre Roswell como si nunca hubiese pasado en realidad. Décadas después del choque y la conferencia de prensa del globo meteorológico, las personas aún dudaban. El asunto es que deben proveer al público cualquier registro existente, si lo hay, puede que no haya, pero si hay uno de Roswell, el público merece leerlo y sacar sus conclusiones. Esa es la misión que discutí con la Oficina General de Cuentas. Luego, en 1993, el congresista Steven Schiff de Nuevo México empezó a exigir respuestas. Luego de su solicitud, la Fuerza Aérea empezó una nueva investigación de Roswell. Examinaron registros de media docena de agencias e incluso entrevistaron a testigos del incidente que seguían con vida. El resultado fue un reporte de casi 1000 páginas publicado en 1995. El coronel Richard Weaver supervisó la investigación y fue uno de los autores del reporte. Nos fuimos al archivo enorme con el nombre de Roswell y abrimos la carpeta. Empezamos una investigación metódica de los eventos que ocurrieron en la Fuerza Aérea en 1947, en la sede de Roswell, Nuevo México. Y revisamos miles de archivos en varias locaciones porque, claro, la base había cerrado hace ya un tiempo. El reporte no niega que algo se estrellara en el rancho al oeste de Roswell, pero tiene un giro inesperado, pues revela que no era un globo meteorológico. Si pueden, lean este libro. Seguro que no podrán soltarlo. Honestamente, creo que encontrarán información interesante y fascinante sobre la investigación que hizo la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea afirmó que lo que se estrelló fue una especie de globo llamado Mogul. No sé qué vieron en el año 47, pero estoy muy seguro de que era el proyecto Mogul. En 1947, los Estados Unidos lanzaron 32 globos Mogul durante 7 meses. Eran parte de un proyecto confidencial en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Cada globo Mogul era un equipo de audio equipado para detectar ondas sonoras producidas por la Unión Soviética en sus pruebas atómicas. Los Estados Unidos eran la única potencia nuclear en el mundo, por lo que hacerle seguimiento a los soviéticos era una prioridad. Los primeros globos Mogul se lanzaron desde la base aérea de Alamogordo a 112 kilómetros de Roswell. En 1947, fue la identificación errada de estos reflectores de radar lo que causó la confusión del famoso disco volador. Si lo aceptan como el caso de Roswell y su información, es su decisión y no nuestra, pero coincide perfectamente con los eventos de la época. Para muchos, la explicación parecía plausible. Para otros, no fue nada satisfactoria. Pero la investigación de la Fuerza Aérea fue criticada por no haber tenido acceso a los archivos del ejército que en 1947 aún supervisaba a las fuerzas aéreas. Para Don Schmidt y otros no tenía sentido. Ellos trataban de construir una tercera explicación. Damas y caballeros, mentimos sobre Roswell en 1947. Lo del globo fue una mentira, pero esta es nuestra nueva teoría. Y nombraron el proyecto Mogul.
¿Por qué cree que los habitantes de esa localidad aún no creen ninguna de sus explicaciones? Lo siento, no puedo controlar lo que ellos creen. A esta fecha, la familia de Jesse Marcel no cree que haya sido un globo mogul. En 1995 al gobierno se le ocurrió una historia para explicar el choque de Roswell y lo que era. Viendo la información y basándome en lo que mi abuelo y mi padre me contaron, son versiones diferentes. Hasta ahora, no ha habido un investigador con tu experiencia y credibilidad para examinar este accidente en específico. Bien. El argumento sobre lo que chocó en Roswell carece de evidencia física. Ben Smith regresa al campo de escombros, donde en 1947 Jesse Marcel, un oficial de inteligencia del ejército, estaba seguro de haber recogido piezas de origen extraterrestre. En esta visita, Smith trajo consigo a un reconocido experto en accidentes aéreos. La mayoría de las investigaciones que hago son posteriores al accidente. David Susi es un ex inspector de accidentes de la FAA y escritor de Malaysia Airlines Flight 370, el avión comercial que desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Smith espera que Susi pueda ver algo que otros no hayan notado. Mi anhelo original con el estudio tecnológico era poder traer todo este equipo y software que antes no había para encontrar evidencia de los escombros en la zona de impacto, en toda el área. Hasta ahora no hemos podido encontrar nada. Me encantaría tener tu punto de vista sobre ángulos de entrada y velocidades y algo que pudiera explicar los testimonios del campo de escombros. Incluso 70 años luego del choque, David Susi sabe que hay cosas que no cambiaron mucho en el campo, como la topografía y el panorama. Lo que me intriga de esto es la credibilidad de los testigos. Cuando voy al sitio de un accidente, días después de este, hay problemas de credibilidad. Nos entrenan como inspectores para examinar esos testimonios, porque ellos en verdad creen que vieron algo que en realidad sabemos con certeza que no pasó. Respecto a las evidencias físicas, espero encontrar algo que me diga, esto es lo que hay aquí, pero como mínimo podemos determinar lo que no hay. No parece haber mucho, pero es donde nació la ufología en los Estados Unidos. Sí. Midiendo los patrones y la velocidad del viento, Susi cree que tiene suficiente para poner a prueba el alegato del gobierno sobre el globo mogul que cayó aquí. Mogul fue un intento de detectar acústicamente explosiones nucleares y lanzamientos de misiles soviéticos. Un globo mogul eran varios globos meteorológicos unidos en una cadena de casi 200 metros, 30 metros más que el monumento a Washington. Cada globo llevaba un sensor acústico llamado sonoboya. En 1947, fue la identificación errada de estos reflectores de radar lo que causó la confusión del famoso disco volador. El reporte de la Fuerza Aérea de 1995 teorizó que el globo mogul número 4, lanzado el día 4 de junio de 1947, fue el que chocó cerca de Roswell. Esos despegues eran bien vigilados, anotando la hora, el clima y esas cosas, y trataban de recuperar todo lo que pudieran, aunque el material en sí no era lo importante. El propósito lo era. Pasaron casi 3 semanas desde que el globo mogul 4 se reportó como perdido y los restos del choque Roswell fueron encontrados. Déjame mostrarte qué es lo que los testigos describen como un surco. Un surco, bien. O una hendidura que parte desde aquí en esa dirección, cortando todo el panorama por 60 o 90 metros en esa dirección. ¿Y cuánto mide de ancho? 3 metros. 3 metros de ancho. Interesante. Desde esta locación se extiende todo el campo de escombros.
Jesse Marcel Sr. dice que se veía como si algo hubiera explotado desde el cielo. Había mucho de eso, esparcidos por toda el área. El ufólogo y escritor Kevin Randle es experto en el choque Roswell. Randle está seguro de que Jesse Marcel habría reconocido los restos de un globo. Jesse Marcel examinó los restos. Si hubiera sido un globo meteorológico o algo parecido, lo habría reconocido y nosotros no estaríamos aquí. Los globos meteorológicos se han usado para hacer sondeos de la atmósfera. Despegan alrededor del mundo 2 veces al día y así ha sido desde antes de 1947 hasta ahora. Eventualmente caen de vuelta a la Tierra y entonces son recuperados. Pero Richard Weaver dice que solo los oficiales involucrados con el proyecto Mogul lo habrían sabido. El proyecto Mogul era confidencial, por lo que muy pocos sabían sobre él. El ingeniero en jefe del proyecto era el profesor Charles Moore de la Universidad de Nueva York. Él aseguró al gobierno que las descripciones de los testigos concordaban con las de sus globos Mogul. El granjero que recogió los restos notó que tenía ojales de latón en las esquinas como el que tenemos aquí y que estaba en el perímetro que volábamos. Moore dijo que cuando anunciaron que el ejército había recuperado un disco volador, él supo que se trataba de su globo Mogul perdido número 4. Cuando Moore y su equipo Mogul vieron el alboroto por el incidente Roswell, él dijo que se rieron, pero no dijeron nada de su proyecto. Ellos dijeron que se fue en esta dirección que es casi el este, ¿cierto? Cierto. Lo que me gustaría hacer es obtener información de este sitio desde varios ángulos. Tomaré fotos. Y luego con eso podremos calcular cómo fue la posible corriente de aire. Luego quisiera tomar algunas fotos en el lugar del accidente para trazar una ruta hasta el punto de impacto. Desde cada locación tomaremos fotos entrando y saliendo. No me creo nada de esa falsa teoría del globo. ¿En serio? Ni un poco. Solo es su primera visita al campo de escombros. Pero ya, este ex inspector de accidentes de la FAA duda que un globo Mogul se haya estrellado aquí. Algo no encaja aquí, con toda esa teoría de que el viento lo desvió y que había restos justo en el este. No me lo creo, no creo que fuera en esta dirección porque un globo Mogul hubiera volado inestable mientras se acerca al suelo y hubiera seguido el flujo del suelo, por lo que sería muy regular ver un globo caído, atravesar este valle y seguir en esa dirección como lo describieron. Tenemos lecturas del viento aquí del lado oeste y unas del fondo, y puedes ver cómo cambian de dirección constantemente. Entonces podemos descartar que un globo Mogul cayó en la tierra y se arrastró por el suelo varios metros hasta detenerse del otro lado del campo. Así no es como funciona. Simplemente no funciona así. No sé si le quitaste una pieza al rompecabezas o le agregaste una, no sé qué decirte. Esos son los hechos, amigo. David Susi pone sus anotaciones en un programa diseñado para analizar terrenos de accidentes. Si se descubre que un globo Mogul no pudo haber caído ahí, la investigación estará un paso más cerca de descubrir si Jesse Marcel decía la verdad. Ya que casi toda la investigación se basa en el testimonio de Jesse Marcel, Ben Smith vino a Nueva York a ver a Tonya Ryman, una experta en lenguaje corporal y en microexpresiones. Esta es la foto del sujeto central de mi investigación, un oficial de inteligencia llamado Jesse Marcel. Aquí está en una conferencia de prensa el 8 de julio del 47. Lo obligaron a posar con esa hojalata de ahí y decir que lo que había visto no era un platillo volador, sino un globo meteorológico. No fue sino hasta 1980 que él empezó a hablar públicamente frente a las cámaras sobre lo que vio en realidad. Él tuvo la impresión de que estos materiales no eran de este planeta. Bien. Y eso hizo creer a la gente que el gobierno planeó una coartada para ocultar un choque alienígena y cuerpos y esas cosas. Pero todo se reduce a la integridad y al testimonio de este hombre aquí.
Smith trajo grabaciones de algunas entrevistas de Jesse Marcel. Ryman las verá detenidamente, buscando señales que indiquen que Jesse Marcel está mintiendo. Me dijo que no dijera nada. Me dijo, yo me encargaré de todo. Y eso fue lo que hizo. Cuando volvió, le dijo a la prensa que estaba ahí. Él dijo, no era más que un globo. Se estrelló un simple globo. Eso no era un globo meteorológico. Parecía una nave. ¿Pero qué era en realidad? Pues no lo sé. Y aún no lo sé. ¿Hay algún detalle que notes en estos videos que demuestre que él estaba mintiendo o no? Estamos buscando algunas irregularidades. Se mueve demasiado, está disperso, mantuvo contacto visual. Sonrió cuando fue apropiado e incluso asintió con la cabeza cuando hacía una afirmación y luego negó con la cabeza, casi diciendo no podía decir nada. Esas son señales de honestidad, son señales de congruencia. Entonces eso significa que crees que decía la verdad, ¿cierto? Correcto, él creía en lo que decía, pero al mismo tiempo no está diciendo nada en específico. Al final él dice, ni siquiera sé qué vi, lo cual le facilita ser congruente. Claro. Y entonces Jesse se convirtió en el chivo expiatorio de toda la controversia del incidente Roswell. Correcto. Su familia dice que era un hombre honesto, que era trabajador y que decía la verdad. Correcto. El gobierno dice que no sabe por qué él hace esas declaraciones, que está mintiendo. En su reporte de 1995, la Fuerza Aérea citó una declaración jurada de Sheridan Cavitt. Cavitt fue el agente especial de contraespionaje que acompañó a Marcel a investigar los escombros. Como agente de la CIC era de otro comando, pero eran amigos porque si eres oficial de contraespionaje o de inteligencia no le agradas a nadie. Siendo el otro oficial de turno, Cavitt pudo haber apoyado la historia de Marcel sobre los extraños restos que cubrían el campo por casi 1,5 kilómetros, pero no lo hizo. Cavitt, quien estuvo allí con él, dijo que no había mucho material, que habían recolectado la mayoría. Dijo que era obvio para él que lo que estaban recogiendo no era más que basura, por no utilizar el término que él usó. Lo cierto es que el material que aparece en las fotos fue identificado por Cavitt, quien estaba vivo en 1994, como el material que Marcel y él recogieron en el desierto de la granja en julio del año 47. En su declaración jurada, Sheridan Cavitt escribió: la cantidad de restos era pequeña, no se expandía tanto. Recuerdo reconocer que el material era el de un globo meteorológico, el cual cabría fácilmente en un solo vehículo. De algo estaba seguro. No era un globo meteorológico, ni un avión, ni un misil. Era algo más, algo que desconocíamos. Solo eran fragmentos sueltos por toda el área, un área de 1 kilómetro de longitud bastante ancha. Entonces procedimos a recoger las partes. Pero ¿cuál oficial de inteligencia decía la verdad? ¿Sheridan Cavitt o Jesse Marcel? Intentamos ver si hay inquietud o falta de atención. No me dio esa impresión aquí. De nuevo, cuando hablaba y se confundía, lo corregía de inmediato. Lo hizo de forma consistente y natural. Ajá. En el siguiente video va a describir los materiales que descubrió y es una pieza clave de la investigación. ¿Podemos confiar en sus declaraciones sobre los restos que encontró? Bien. Lo que más llamó mi atención es que no podías doblarlo. No podías romperlo, ni siquiera con una almádena. Solo rebotaba en él. Por eso supe que no había visto nada igual antes. Y hasta ahora, hasta hoy, no sé qué era eso. No era nada que viniera de la Tierra, de eso estoy seguro. Porque yo, siendo oficial de inteligencia, estoy al día con todos los materiales usados en la aviación y transporte aéreo. Esto no era nada como eso, no podía serlo. No pudo haberlo sido. ¿Ves alguna señal de engaño? No veo ninguna señal de engaño en él. Él cree en sus palabras. Entonces no está mintiendo deliberadamente para hacernos creer que algo no es cierto. Él cree lo que dice. Me dio la impresión de que él cree lo que dice.
Luego de analizar el lenguaje corporal de Marcel con la experta Tonya Ryman, ella no ve indicaciones de engaño. Él cree en lo que dice. Ben Smith va a la Universidad de York, en Pensilvania, a ver si el criptólogo Craig Bauer ha hecho algún avance descifrando el diario. Con Smith está el nieto de Marcel, quien también tiene curiosidad en lo que pueda haber en el diario. ¿Crees que exista alguna razón para que otro oficial de inteligencia en la base haya querido darle esa información que de una u otra forma está oculta y codificada? Creo que si tu abuelo está dando declaraciones que alguien más cree... Sí. O alguien que haya tenido una experiencia similar, pero por alguna razón haya tenido miedo de confesarlo al público... Claro. Entonces puede que lo hayan capturado en un código y se lo hayan dado a tu abuelo. Me encantaría que lo que encontremos sea algo tan importante que sea imposible de refutar. Lo que decía mi padre y mi abuelo sobre ese objeto que no había sido hecho por manos humanas. Craig Bauer utiliza un programa para intentar descifrar el código que podría estar oculto en ese diario. Toc, toc. Hola, Ben. Bueno verte de Lo nuevo. mismo digo, ¿cómo estás? Bien, tú debes ser Jesse Jesse. Marcel, es Soy un Craig. placer. Jack es de los mejores en matemáticas Craig, y computación. es un placer. Oh, genial. Qué bueno verte de nuevo. Bueno, hemos estado estudiando el diario de tu abuelo. Hay algo muy interesante que notamos. Bien. Y fue que hay una extraña forma de escribir las letras. Como poner una L mayúscula en medio de una palabra. Bien. Pero el resto no está en mayúsculas, solamente esta letra L. Mientras que en la línea de arriba utiliza la L minúscula en la palabra. Empezamos a notar esas diferencias y le pedí a Jack que preparara una tabla y me sorprendí con el resultado. Ajá. Tenemos dos variantes de cada letra que se repite más de una vez. Puedes ver una K con una gran separación y otra junta. Cierto. A la derecha puedes ver una O y luego una O rellena como un círculo. Una P con ojal, una P sin ojal. Esto nos intriga mucho. Para un criptógrafo esto indica algún tipo de descifrado. ¿En serio? Sí. Si hay dos versiones de una letra, podemos asignarles un número como 0 y 1. Entiendo. Entonces hay un supuesto mensaje, pero está escrito en código binario. Binario, está... Sí, bien, se ve sí. simple. Hay un sistema que usa ese Bien. tipo de códigos. Bien. Eso nos dio esperanzas y nos... Mi corazón está corriendo, solo diré eso. Pero tengo malas noticias. Si alguien implementó un cifrado bilateral, esa persona debe ser muy cuidadosa y saber distinguir claramente cuál de las dos está usando. Tiene sentido. Bien, te mostraré. Vaya. Es el resultado real. Encontramos varias veces 3 variantes de una letra, y eso es un gran problema. Podría destruirlo todo. Sí, nos resulta frustrante y por eso tuvimos Sí. que cambiarle claves al programa una y otra vez, con Bien. diferentes códigos para las terceras variantes de esas letras, esas formas. Nuestro gobierno ha invertido tanto en computadoras porque las necesitaban para romper códigos. Para eso las desarrollaron. Podrías pasar horas escribiendo combinaciones, 67 millones o más. ¿En serio? Pero tenemos computadoras para poder ayudarnos a descifrar los códigos y eso es lo que aplicaremos con este diario. Programamos una computadora para probar las posibilidades. Lo probamos en pequeños fragmentos y secciones del diario. ¿Por qué no les mostramos uno de ellos? Tal vez el primer pasaje que imprimimos sobre Jonás. Esta es la cita original. Cuando seas infeliz, recuerda a Jonás. Todo salió bien. Seguro. El programa tarda unos pocos minutos. Obtenemos algo así, una red. Ya veo. Y el asterisco significa una línea de A's y B's que no corresponden a una letra. Eso es una mala señal porque no hay una correspondencia a una letra. Bien. De vez en cuando puedes ver una que otra palabra aquí o allá. Creo que hay algo de MacArthur más adelante y tuvimos que revisar la fecha. ¿Pudo haber escrito algo de MacArthur? Pero luego de varios intentos, seguimos obteniendo palabras, pero nunca una oración completa. Nada que parezca una oración hasta ahora, nada significativo. Bien, entiendo. Nada, en realidad. Entiendo.
Es decir, creo que hay esperanza. No podemos concluir que no hay algo oculto aquí. Bien. No podemos concluir que no hay algo oculto aquí con un cifrado bilateral directo. Bien. Hay muchas formas de esconder un mensaje. Aún no tenemos una buena explicación para el uso de una L mayúscula en medio de una palabra o el uso de diferentes formas. Sí. Por lo que podría haber algo más. Saben, el grupo de bombardeo donde Jesse trabajó era un lugar muy singular. Tenían que compartir esa información sensible entre ellos. ¿Es posible que un grupo como ese se comunicara con un cifrado que solo ellos conocían? Oh, sí, creo que existe una gran posibilidad. Existen muchos sistemas internos, ¿saben? Crear un sistema descifrado para poder intercambiar mensajes es algo fácil de hacer, pero difícil de romper. Ajá. Tengo fe en que hay algo aquí. Mi abuelo hubiera querido dejar algún tipo de mensaje oculto. Algo. Él dijo que podría haber otros involucrados. Y puede que una de esas personas haya querido dejar un mensaje en este diario. Tenemos que averiguar quién lo escribió. Sí. En el próximo episodio en Roswell, el primer testigo. Me dijo, no creas todo lo que el gobierno te dice. ¿Qué mantuvo Jesse Marcel en secreto y nunca dijo al público? Él dijo que hay cosas para las que este mundo no está preparado. Él le confesó que había más, mucho más de lo que él dijo. Verás, encontré esas cosas y me dijeron que mantuviera mi boca cerrada. Sigue sin divulgar todo lo que sabe. No puedo. Por el bien de mi país. ¿Ocultó Marcel en su casa una de las piezas que encontró? Jesse dijo que tenía pruebas. Puede que haya restos guardados. ¿Podría haber restos enterrados en el suelo? Justo aquí. Es algo que no tiene sentido para mí. ¿Habías visto algo así en un choque? No, hay algo aquí bajo tierra. Ella dice que su padre planeó la coartada. Y también destruyó los archivos. O los cambió. Aunque sabía que Jesse Marcel decía la verdad. Él dijo que el mundo no estaba preparado para saber la verdad sobre lo sucedido en Roswell. Él no escribió el diario, pero ¿acaso compartió sus secretos con el escritor? Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia. No se pierdan nuestra conclusión a El Caso de Roswell, el primer aviso.